Test de disolución, parte 4. Por último, unos conceptos básicos de bioequivalencia. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el vocabulario utilizado dentro del ámbito de la bioequivalencia. Este glosario está extraído de la disposición 3185 del 99. Esta disposición fue modificándose a lo largo del tiempo, sin embargo el glosario permanece vigente. Entonces, ¿qué es la biodisponibilidad? La biodisponibilidad es la cantidad y la velocidad con la que los principios activos contenidos en una forma farmacéutica alcanzan la circulación sistémica, determinadas mediante la curva concentración-tiempo o la extracción unitaria. Ahora bien, la bioequivalencia se define como cuando dos especies medicinales son bioequivalentes cuando siendo equivalentes farmacéuticos o alternativas farmacéuticos, su biodisponibilidad después de la administración en la misma dosis molar son semejantes en tal grado que puedan esperarse que sus efectos sean esencialmente los mismos. Dicho de otra manera, cuando tenemos productos que son equivalentes farmacéuticos, si son bioequivalentes, significa que yo los puedo intercambiar. Saben ustedes que hay medicamentos que no se pueden intercambiar debido a que no tienen la misma bioequivalencia o no son bioequivalentes. ¿A qué se debe eso? Bueno, a diferentes formulaciones, a diferentes formas de eh, llegar de disolverse la droga. ¿Por qué está la bioequivalencia relacionada con el test de disolución? Porque en muchas formas farmacéuticas el paso limitante no es la absorción, sino la disolución del activo, o sea, la forma en que está disponible para que pueda atravesar la membrana y llegar al sitio de acción. ¿Qué es la equivalencia terapéutica? Dos especialidades medicinales son equivalentes terapéuticos cuando siendo alternativas o equivalentes farmacéuticos y después de la administración en la misma dosis molar, sus efectos con respecto a la eficacia y seguridad resultan esencialmente los mismos, luego de estudios apropiados de bioequivalencia, farmacodinámicos, clínicos o in vitro. Dos especialidades medicinales son equivalentes farmacéuticos si contienen la misma cantidad de principio activo en la misma forma farmacéutica, están destinados a ser administrados por la misma vía y cumplen con estándares de calidad idénticos o comparables. Sin embargo, la equivalencia farmacéutica no necesariamente implica la equivalencia terapéutica, ya que diferencias en los excipientes, en el proceso de elaboración u otra pueden determinar disparidad en el comportamiento de los productos. Dicho de otra manera, yo puedo tener dos formas farmacéuticas con la misma cantidad de activos, pero pueden tener formas de liberación diferentes. Por ejemplo, tengo un comprimido de diclofenac que se libera de forma inmediata y otro que se libera en forma retardada o con un perfil de disolución diferente. Por lo cual, el perfil plasmático que voy a tener de cada uno son diferentes. Uno es un pico, el primer caso, y el otro es una liberación sostenida a lo largo del tiempo. Alternativa farmacéutica. Productos que dentro del concepto de producto similar contienen el mismo principio activo terapéutico, siendo diferente la salinificación, esterificación o complejación del mismo. O B, se presentan en diferentes formas farmacéuticas o concentraciones por unidad de administración, poseyendo la misma vía de administración, la misma indicación terapéutica y la misma posología. Ejemplos de esto puede ser
Por ejemplo, la eritromicina estolato y estearato. Ambos son eh, dos es eritromicina, las dos se utilizan eh, para comprimidos, son ejemplos de diferentes salinificaciones. Otro ejemplo puede ser la amoxicilina, comprimidos y cápsulas. Tienen la misma dosis, están destinados a la misma vía, pero son diferentes formas farmacéuticas. Producto de referencia. El producto para el cual la eficacia y seguridad ha sido establecido. Cuando el producto innovador no se encuentra disponible, el líder del mercado puede ser utilizado como producto de referencia. Esto está dicho por la OMS en el año 96. O el que determine la autoridad sanitaria para cada uno de esos casos. ¿Qué es un producto de referencia? En general es el laboratorio que desarrolló un producto farmacéutico se utiliza como producto de referencia. ¿Por qué? Porque nadie sabe más que aquel que diseñó el medicamento. En general se utiliza el líder, el dueño del producto. Puede que el dueño del producto lo deje de fabricar, entonces se utiliza el líder del mercado. Pero básicamente es el producto que se utiliza para comparar el resto de los productos, para decir si son bioequivalentes o no. Producto similar. A los fines de la presente norma se define como tal al producto que contiene la misma sustancia terapéuticamente activa como base de su formulación, así como forma farmacéutica, vía de administración, posología, indicación, contraindicaciones, precauciones, advertencias, reacciones adversas, prueba de disolución y otros datos correlativos semejantes al producto registrado en el país o países de anexo correspondiente, pudiendo diferir en características tales como tamaño y forma, excipientes, periodo de vida útil, envase primario. Ahora bien, cuando hablamos de bioequivalencia o de productos similares y demás, siempre estamos comparando el precursor o la referencia con otra formulación. Entonces decimos que uno es equivalente del otro o son bioequivalentes. Entonces, ¿cómo hago yo para comparar dos productos? Lo primero que tengo que hacer es comparar los perfiles de disolución. Dicho de otra manera, realizo el ensayo de disolución para el precursor o para la referencia y para mi producto y comparo si los perfiles de disolución son similares o no. Para eso existe matemáticamente dos formas. Uno de ellos es el factor F1 de diferenciación o el factor F2 de similaridad o similitud. Si usamos el factor de diferenciación, el factor F1, se utiliza todos los valores, ya sea de la referencia y del producto a analizar, se los vuelca dentro de esta función y se va a obtener un resultado que refleja las diferencias acumulativas entre la curva en todos los puntos. Dicho de otra manera, es una medida del error relativo entre las dos curvas, si se las pudiera superponer. La alternativa al factor de F1 de diferenciación es el factor de similitud, el cual nuevamente se juntan todos los resultados de disolución de la referencia y del producto en estudio y se vuelcan en esta fórmula y en base a eso se ve qué tan parecidos son ambos perfiles de disolución. La intención de esta diapositiva es mostrarles cómo fluctúa el factor de similitud y de diferenciación para diferentes perfiles de disolución, siempre calculando sobre los mismos resultados. Entonces,
De esta manera podemos determinar que las curvas van a coincidir cuando uno tiende a 0 y el otro tiende al 100%. Dicho de otra manera, el factor de diferenciación tiene que tender a 0 y el factor de similitud tiene que tender a 100%. Cuando F1 tiende a 0, las curvas son idénticas. Cuando F2 tiende a 100, las curvas son idénticas. Por lo cual podemos decir que las curvas coinciden. Habitualmente para F1 se acepta que sea menor al 15% y para F2 mayor al 50%. Ahora, ¿qué es un estudio de bioequivalencia? Básicamente lo que se hace es probar los dos productos, la referencia y el producto en cuestión, inyectárselos o administrarlos a voluntarios sanos y determinar diferentes parámetros eh, in vivo. En base a esto, yo voy a tener el perfil plasmático del producto. Entonces, yo para comparar la bioequivalencia, primero realizo el test de disolución, determino los perfiles de disolución, tanto de la referencia y del producto en cuestión. Lo recomendable es utilizar diferentes medios de disolución en los cuales yo obtenga la mejor respuesta, o sea, tenga un medio de disolución que me trate de diferenciar de la mejor manera posible los dos productos. Si yo pruebo diferentes medios de disolución y se comportan de forma parecida, o sea, el factor de diferenciación o el factor de similitud me dicen que son productos parecidos, puedo pasar a la etapa in vivo, en donde pruebo o determino los perfiles plasmáticos de cada uno. Este es el mismo caso de ibuprofeno que estábamos viendo en la diapositiva. Luego con eso construyo la tabla para ver y comparar las respuestas de uno de la referencia y el producto en cuestión. Y en base a eso puedo determinar si son o no son bioequivalentes. Ahora bien, dos productos, ¿por qué se requieren que sean bioequivalentes? Bueno, porque me permite cambiar uno por otro indistintamente y voy a tener el mismo efecto terapéutico. Ahora bien, ¿qué se requiere para la bioequivalencia? ¿Qué condiciones tiene que tener un fármaco para que yo le pida la bioequivalencia? Bueno, depende de la forma farmacéutica, de la vía de administración. Básicamente, en esta diapositiva lo que les muestro son las diferentes eh, condiciones que hacen que se requiera la bioequivalencia para los comprimidos o formas de liberación inmediata. Ahora bien, ¿qué es la clasificación biofarmacéutica? Se define como el sistema de clasificación biofarmacéutica al marco científico para clasificar a las sustancias medicamentosas, principios activos, basados en su solubilidad acuosa y su permeabilidad intestinal. Cuando se combina con la disolución del producto farmacéutico, el sistema de clasificación biofarmacéutica toma en cuenta tres factores principales que rigen la tasa y el grado de absorción de los medicamentos de liberación inmediata. Las formas farmacéuticas orales sólidas, la disolución, la solubilidad y la permeabilidad.
En base a esto, vamos a tener cuatro grandes grupos. Los clase 1 o el grupo 1 son aquellos fármacos los cuales tienen alta solubilidad y alta permeabilidad. Los clases 2 son de baja solubilidad pero alta permeabilidad. Los de clase 3 son de alta solubilidad pero baja permeabilidad. Y los de clase 4 son los de baja solubilidad y baja permeabilidad. Dicho de otra manera, los de clase 1 son aquellos que se disuelven y pasan barrera muy rápidamente. Los de clase 4 son los que le cuesta disolver y los que no atraviesan barreras fácilmente. Ahora bien, ¿qué es la disolución rápida? Bueno, es cuando el 85% o más del valor declarado del fármaco se disuelve en menos de 30 minutos usando el aparato 1 de USP a 100 RPM. Ahora, la solubilidad alta es cuando la dosis más alta del fármaco es soluble en 250 mililitros de alguna solución acuosa en una gama de pH de 1 a 7,5. ¿Qué es la permeabilidad alta? Es cuando el grado de absorción del fármaco en humanos es más del 90% de la dosis administrada, determinada usando un estudio de balance de masa en ausencia de inestabilidad gastrointestinal. En base a esta clasificación, dijimos que había cuatro grupos. En el grupo 1, los de alta solubilidad y alta permeabilidad, tenemos diferentes tipos de drogas, como por ejemplo el diltiazem, el propanolol y otros. Los de baja solubilidad pero alta permeabilidad, tenemos grupos de los AINES, como el diclofenac o el ibuprofeno. Los de baja solubilidad y baja permeabilidad, tenemos drogas como por ejemplo la ciclosporina o la furosemida. Y los de alta solubilidad y baja permeabilidad tenemos eh, drogas como la ranitidina o el aciclovir. ¿Para qué sirve la clasificación biofarmacéutica? Porque en base a la clasificación biofarmacéutica yo puedo hacer la bioexención. ¿Y qué es la bioexención? Es la prorrogativa de la autoridad regulatoria para eximirme de la obligación de tener que presentar estudios in vivo para el establecimiento de la equivalencia terapéutica, la cual puede demostrarse mediante estudios in vitro. Dicho de otra manera, si yo puedo encuadrar mi producto y puedo realizar la bioexención, puedo demostrar la bioequivalencia solamente con un estudio in vitro y no necesito realizar el estudio in vivo. Ahora, en base a la clasificación biofarmacéutica, se dice que los clase 1 son de bajo riesgo en la bioexención. O sea, yo puedo decir que son bioequivalentes con un estudio in vitro. ¿Por qué? Porque tienen alta solubilidad y alta permeabilidad. Diferencias in vitro en general no indican una diferencia in vivo. Los de baja solubilidad y alta permeabilidad o alta solubilidad y baja permeabilidad, o sea, grupo 2 y grupo 3, son las drogas que se encuentran en el límite. Es difícil eh, tener un criterio de bioextensión porque, digamos, no siempre son fáciles de determinar. Ahora, los de grupo 4 son los que seguro no se pueden realizar la bioexención y se requiere obviamente realizar el ensayo de bioequivalencia o el estudio de bioequivalencia.